Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos. Hoy tenemos un especial programa de homenaje, en este día tan especial, a la mamá de Santa Faustina. Hoy vamos a hacer un programita especial, breve, pero sustancioso en cuanto al testimonio de Mariana Babel, nombre de soltera de Mariana Kowalski, que es la mamá de Santa Faustina. Vamos a hablar de ella hoy, y para eso una pequeña y mínima biografía. ¿Quién fue esta señora que fue testigo, incluso dio su testimonio ante la iglesia de quién era su hija, o cómo fue su hija en la vida de infancia? Ella declaró ante la iglesia. Bueno, cómo vamos a ver el ejemplo de ella incluso en el testimonio de Santa Faustina, y lo que podemos aprender de ella también. Bueno, sabemos que la mamá de Santa Faustina se llama Mariana Kowalska, y era soltera, el apellido era suyo, de casa, de su papá, del abuelo. Santa Faustina era Babel. Nació el 8 de marzo de 1875 en Mniewo, que es una población cercana al donde sabemos que nació Santa Faustina, Głogowiec. Fue hija de Michal Babel y Mariana Wąsik. Cuesta pronunciar los apellidos polacos, pero bueno, hacemos un esfuerzo. Luego, con su padre y su madrastra, porque su madre murió cuando era joven, se mudó a la orilla del río Ner, donde se casó con Stanislaw Kowalski, quien sería el papá de Santa Faustina, el 9 de noviembre de 1892. Ese es el día en que se casaron, 9 de noviembre de 1892. La familia Kowalski, o sea, Kowalska para nosotros, en la familia Kowalski nacieron 10 hijos, de los cuales 2 murieron en la infancia. Dos hermanitas de Santa Faustina fallecieron. Recordemos que Santa Faustina era la tercera. Mariana Kowalska, o sea, la mamá de Santa Faustina, participó en Cracovia en el proceso de beatificación de su hija, Elena. Recordemos que Elena es el nombre de Santa Faustina antes de ingresar al convento. Y recordemos que cariñosamente le decían Elenka. Durante el proceso de beatificación, su mamá, ella fue a Cracovia a testimoniar sobre su hija, Elena. Mariana, la mamá de Santa Faustina, murió el 17 de febrero de 1965. Muchos, por no decir la mayoría de ustedes, estaban vivos, ya habían nacido en 1965, cuando muere la mamá de Santa Faustina. Fue enterrada en el cementerio de Zvinice Barki. Recordemos, Zvinice Barki es una pequeña población que tiene parroquia. Y a 1 kilómetro de esa población, Zvinice Barki, está un caserío que se llama Głogowiec. Hasta el día de hoy es un caserío, un conjunto de casas de algunas familias, trabajo agrícola. Bueno, entonces hay en ese cementerio de la parroquia, que hoy es parroquia y a la vez santuario de la Divina Misericordia, así la iglesia lo ha reconocido por ser la parroquia de Santa Faustina. Allí está enterrada la familia de Santa Faustina, su papá, su mamá y sus hermanos. Vamos a ver más cosas de la vida de Santa Faustina, de la mamá de Santa Faustina. Hoy estamos en este día especial viendo la vida de esta señora y cómo aprendió de ella. Muchas cosas lo aprendió de la infancia con su mamá. Con su mamá estuvo alrededor de 16 años. Recordemos que ella a los 15 años abandona la casa de la infancia y empieza a vivir en distintas ciudades, mucho más importantes que Zvinice o que Głogowiec, donde tenía trabajo ella de empleada doméstica y de niñera.
Entonces, bueno, iba y venía de aquella casa a su casa, de aquellos trabajos que tenía, hasta que un día cortó. Bueno, ya esto lo hemos visto en algunas catequesis, ahora lo voy a repetir. Entonces, se casó la señora Mariana Kowalski, con Stanislao Kowalski en 1892. Mariana tenía 17 años. La mamá de Santa Faustina, cuando se casa, tenía 17 años. Pasaron 9 años sin tener hijos. De 1892 a 1899. O en todo caso, en el 1900 nació el primer hijo. Recuerden, y nació con muchos problemas, muchas dificultades, la primera hija del matrimonio, la primera hija de Mariana. Tuvo en total 10 hijos, 2 niñas fallecieron de pequeñas. Los 2 primeros partos antes de Santa Faustina vinieron muy complicados al punto que seguramente hayan pensado en no tener más hijos porque corría en peligro su vida. Pero ahí estaba una primera gran decisión y de heroica y de mucha fortaleza de la jovencita Mariana, que tenía tal vez 21 años. Optó por la vida, quedó nuevamente embarazada. Su tercer embarazo nace Elena, pero vino sin ninguna complicación. Tanto fue así que después todos sus demás 7 hijos vinieron sin ninguna complicación. Y Mariana testimoniaría que Elena santificó su vientre. El embarazo de Elena fue normal, todo tranquilo, y a partir de Elena todos los demás fueron normales. Elena santificó mi vientre, es un testimonio que dio Mariana de su Santa Faustina. Ni había nacido y ya había santificado el vientre de su mamá. Entonces, como decía, le llamaban Elenka, la tercera hija, y sin problema. Según el testimonio de los demás hermanos, vamos a recorrer un poco la personalidad de la mamá de Santa Faustina. Era valiente, muy trabajadora y abnegada. Valiente, miren si no es valiente. Valiente justamente porque optó por la vida. Pese a las dificultades, a los partos complicados, a las dificultades, optó por la vida. Si hay embarazos complicados, hay personas que con dificultad en su embarazo, en su matrimonio, pídanle a Mariana, pídanle a la mamá de Santa Faustina, que las pasó duras y apostó por la vida. Y vino Santa Faustina. Dios siempre recompensa la valentía puesta en la fe, valor y coraje en la fe. Apostó por la vida y vino muy trabajadora. Vamos a hablar de estas 3 virtudes que sobre todo imprimieron el corazón de Santa Faustina. Muy abnegada, era capaz de renunciar a cosas que le correspondían a ella por el bien de su marido y de sus hijos, de sus 10 hijos. Renunciaba incluso a su propia comida, a su propia vestimenta, a sus descansos legítimos, por el bien de su familia. Bueno, realmente todos sus hijos encomiaron estos valores de Mariana, y ojalá sean también para nosotros. Valientes, trabajadores y abnegados. Ella, además de criar a sus 10 hijos, de cuidar la casa, de mantener todo lo que es la vestimenta, la comida, el orden, la limpieza, se iba a ayudar a su marido en el trabajo. Donde sea que esté, se iba a colaborar con él, ni bien pudiera. Ella podía acostarse a dormir, ya está, terminé con mis tareas. No, se iba a ayudar a su marido. Realmente eso es algo que los hijos encomiaron mucho. Y le llevaba, y atención con esto, todos los días comida caliente a su marido. Su marido, que hacía trabajo de carpintería, trabajo agrícola, trabajo en el campo, ayudando con el tema del sembrado, cuidando las vacas. Bueno, Mariana iba con comida caliente, y en esos momentos no había termos. En esos momentos no había, vamos a decir, telgopor o las conservadoras que tenemos nosotros. Tenía que ir rápido y con los rudimentos de un pequeño pueblo de personas pobres. Y se iba, y todos los días llevaba comida caliente a su marido. ¡Qué detalle de caridad! Y ojo, estamos hablando de los inviernos polacos. Estamos más de 15 grados bajo cero, nieve. Y ella iba a darle comida caliente a su marido y volvía cargando leña donde la encontrara, atravesando los campos llenos de nieve que le podían dar
hasta la rodilla la nieve, pero cargaba la leña ¿para qué? Para prender el hogar, calentar a su familia. Todas estas cosas se recogen de los testimonios tanto de Santa Faustina como de sus hermanos. Era pobre, Mariana toda la vida fue pobre, toda la vida fue inculta. Tal vez haya sabido leer mínimamente, o tal vez no sabía ni leer ni escribir, porque Santa Faustina no lo aprendió de su mamá, lo aprendió de sus 3 grados de escolaridad que tuvo, no de su mamá y su papá, eran incultos. Y sin embargo, supieron educarlos en una grandísima honradez, valores y virtudes que, pese a lo inculto de su papá y su mamá, Santa Faustina aprendió de sus padres. La honradez, el esfuerzo, el amor mutuo y la fe. La fe. Tenía los rudimentos del catecismo, alguna predicación, algunos libritos que le hayan leído, algún catequista, algún pariente que sabía leer. Y tenían una fe y le enseñaban a rezar y el valor de Dios. Bueno, eso lo aprendió Santa Faustina también. Con la palabra y el ejemplo de su madre, Santa Faustina aprendió el amor a Dios, la obediencia y el trabajo. Cosas que llevó a lo largo de toda su vida Santa Faustina. La obediencia a sus superiores. Como la hermana, la mamá de Santa Faustina, Mariana, tenía esa obediencia, ese cumplimiento de su deber. Y también el amor a Dios y el trabajo abnegado y esforzado. Cosas que caracterizaron a Santa Faustina. Bueno, ustedes saben que Santa Faustina, cuando ingresa al convento, en torno a los 18, 19 años, se recuerdan aquella fiesta en la que se le apareció Jesús y a partir de ahí no volvió, dejó su familia, como lo hemos visto en unas catequesis. Bueno, entonces, a partir de que se fue Santa Faustina, han sido contados, sobran los dedos de la mano para decir las veces que Faustina vio a su mamá. La última vez que se vieron en Głogowicz fue en 1922. Tenía 17 años Santa Faustina. Había ido a pedirle a sus padres permiso para ingresar a un convento. Sus padres la rechazaron de cuajo, de lleno. Padre y madre. Ya veremos por qué, vamos a leer por qué. Bueno, pero ese otoño de 1922 fue la última vez que en Głogowicz vieron a Santa Faustina antes de ser religiosa. Luego vendría todo lo que pasó con Santa Faustina, que se escapó del lugar donde trabajaba en medio de una fiesta, estaba bailando, se le aparece Jesús, deja todo y se va a Varsovia y ingresa a un convento. Recién vuelve a ver a su mamá en 1928, 6 años después, cuando los padres viajaron muy probablemente sea Cracovia, cuando Santa Faustina recibió los primeros votos. Abril de 1928 vuelve a ver a su mamá. Y después, en 1935, el 16 de febrero de 1935, Santa Faustina recibe 2 cartas de su familia diciendo que su mamá se estaba a punto de morir. Le había agarrado una enfermedad tremenda, le decían que se tenía que operar si no iba a morir. Santa Faustina recibe el permiso de sus superiores y viaja el 15 de febrero de 1935 y llega, después de 13 años de estar fuera de su casa natal, y sería la única vez y la última vez que como religiosa visita a su pueblo, para visitar a su madre que estaba en el lecho de la muerte. Bueno, para esto vamos a leer un numeral del diario de Santa Faustina que nos explica qué pasó en ese día. Santa Faustina lo escribe en el numeral 395 y en lo subsiguiente. En la mañana del día 15 de febrero, Santa Faustina recibe el permiso recibe las cartas y luego recibirá el permiso para viajar. Viaja toda la noche y Santa Faustina escribe así: toda la noche la ofrecí por mi madre gravemente enferma, para que Dios le concediera la gracia de que los sufrimientos que estaba pasando no perdieran nada de su mérito. Toda esa noche en tren que pasó Santa Faustina rezando con la angustia del corazón de una hija que sabe que su madre puede morir,
la pasó rezando Santa Faustina, pero ¿qué rezaba? No dice que le pedía que le devuelva la salud, le pedía que este sufrimiento no le reduzca el mérito. Pedía, sabía que su mamá era una buena creyente católica, que el sufrimiento no la haga desesperar, que el sufrimiento no la haga desconfiar de Dios. No le pedía ni la salud ni la muerte, le pedía los méritos ante Dios, que esté preparado para estar frente a Dios. Miren la libertad de una hija de Dios que amaba muchísimo a su mamá, pero amaba más a Dios y amaba a su madre en Dios. Le pedía sobre todo la salud del alma, la salvación del alma, que nada disminuya sus méritos ante Dios, sabiendo todo el esfuerzo y sacrificio que Mariana había hecho en su vida por criar a sus hijos. Santa Faustina no quería que pierda ese esfuerzo ante Dios, desconfiando en el momento de la agonía, en el momento del sufrimiento. Y en el numeral 397 Santa Faustina escribe así: mi madre mejoró un poco, pero el médico no daba ninguna esperanza para su restablecimiento completo. Después de saludarnos, nos arrodillamos todos para agradecer a Dios por la gracia de poder vernos todos una vez más en la vida. Y después cuenta cosas muy lindas de su visita a su pueblo, pero esta relación con su madre, ella cuenta que llegó y su madre se restableció un poco, pero hay muchas otras cosas que no contó. Su madre estaba al punto de morir, y cuando llega Santa Faustina suceden cosas que no están en el diario espiritual, están en el testimonio que la señora Mariana dio ante la Iglesia en la causa de beatificación de su hija. Y en ese texto, en esa carta, la señora Mariana, la mamá de Santa Faustina, escribe: cuando Elena nos visitó yo estaba enferma y no recuerdo mucho, solo pedí escribirle para que viniera. Ella entró a verme, alabó a Dios y se arrodilló a mi lado junto a la cama. Enseguida me dijo: mamá, ya verás, todavía te levantarás. Como acababa de llegar del viaje la otra hija, se afanó para prender el fuego en la estufa y preparar algo para comer, pero ella solo pidió hablar conmigo. Me senté en la cama, lo que llamó la atención de mi otra hija. Mamá, ¿ya estás sana? Sí, ya estoy sana. La vi y me he curado. Miren este detalle. La señora estaba por morir, Mariana. Llega Santa Faustina, se arrodilla ante ella, reza a Dios, alaba a Dios, luego se levanta. Madre, todavía te levantarás. Y la señora se recuperó. Una gracia que Santa Faustina no lo cuenta en su diario, pero está en el testimonio de la señora Mariana, la mamá de Santa Faustina, ante la Iglesia. Y no solamente eso, sino que al día siguiente era domingo. Faustina se preparaba para ir a la iglesia. Mi marido enganchó un caballo al carro y yo fui con ellos. Y hasta el día de hoy estoy completamente sana. El 15 y 16 de febrero de 1900, de este año, 1935, la señora Mariana estaba a punto de morir. Y el 17 de febrero, los días siguientes, esta señora estaba recuperada y yendo a misa. Después de la vista de Santa Faustina, la mamá, una recuperación increíble. Bueno, esto es el testimonio de su misma hija, de su misma madre. Recordemos, Mariana fallecería en 1965. Sobreviviría a Santa Faustina más de 35 años. En todo caso, en torno a 25 años. Bueno, y hay otras cosas muy lindas que se recogen en el testimonio. Voy a leer algunas de ellas. Esto es lo que escribió la mamá de Santa Faustina sobre su hija cuando era pequeñita. Elena, o sea, Santa Faustina, pero antes de entrar al convento, que se llamaba Elena y le decían Elenca, era la elegida, la mejor de nuestros hijos. Desde niña tenía visiones, soñaba con algo, veía algo, por lo que yo le decía: ¿de qué estás hablando? Siempre alucinas. Pero eso ocurrió hasta la primera comunión. Después de la primera comunión cambió, era algo diferente. Se mantenía alejada de los demás, regresaba de la iglesia sola, huía de las personas. Recuerdo que en una ocasión, al regresar a casa, después de haber comulgado, preguntó a su amiga:
oye, ¿tú hoy estás feliz? Yo noto algo en el corazón porque tengo a Dios en mi alma. Luego, Elena quería ir frecuentemente a la iglesia, pero yo no se lo permitía, porque tenía que sacar las vacas a pastar. Antes de ir a confesarse siempre pedía primero disculpas a papá y a mamá. Yo no le dejaba ir tan a menudo porque los niños eran pequeños y el sacerdote tenía mucho trabajo. Cuando llegaba el domingo, Elena se levantaba al amanecer, a la madrugada, y para no despertar a nadie, salía por la ventana, porque evidentemente si abría la puerta hacía ruido y despertaba. Miren la delicadeza de Santa Faustina, de Elena. Agarraba las vacas y se las llevaba al campo. Cuando el papá, su padre, se levantaba para llevar las vacas al pasto, descubría que no estaban en el establo. Elenka ya las había alimentado para que todos pudieran ir a la iglesia, ir a misa el domingo. Miren lo que hacía Elena y lo que testimonió su mamá ante la iglesia. A veces cuando no podía ir a la iglesia, muchas veces papá y mamá no la dejaban ir a misa el domingo porque había que trabajar, ella agarraba un devocionario y en un rincón de la casa se recogía en oración para leer todas las oraciones del devocionario. Y me decía, mamá, no te enfades, porque el Señor se enfadaría más si no lo hiciera. Realmente el testimonio habla de una intimidad muy profunda entre Elena y Jesús ya desde la infancia, según se recoge en este testimonio de Mariana. A veces, al regresar de la iglesia, le dejaba que fuera a jugar con las niñas. Con alegría me contestaba que bien, que estaba bien, pero en vez de irse a jugar con ellas, se iba al jardín y hacía un pequeño altar y allí rezaba. A veces otras chicas insistían que fuera con ellas a bailar, pero siempre contestaba que tenía que preguntárselo a su papá, y así dando a larga evitaba los bailes. Bueno, después cuenta otros testimonios de cuando Santa Faustina o Elena tenía alrededor de 15 años, en esa tire y afloje con su papá y mamá por su vocación, porque Elena se sentía llamada a Dios y los padres estaban muy duros, ¿cómo iban a dejar ir a la hija dilecta a ingresar a un convento? Además que eran muy pobres y necesitaban de su trabajo, de lo que Elena, que era tan querida por la familia donde trabajaba y por tanto conseguía recursos para la familia, no podían darle permiso para ir a entregarse a Dios. Entonces, pero Elena luchaba y sufría por ese rechazo. Bueno, hubo un tiro y afloje con sus padres hasta que rompió. Recordemos con ese baile, aquel baile que hemos hablado ya en su catequesis. Pero en ese tiro y aflojes, la señora Mariana testimonió qué pasaba del lado de los padres. Nosotros conocemos lo que pasó del lado de Faustina cuando leemos el diario. Pero ¿qué pasó del lado de papá y mamá? Lo leemos acá, en este día especial que hacemos homenaje a la mamá de Santa Faustina. Al cabo de un año renunció al trabajo y se fue a la casa de un tío suyo. Y ya no volvió a vivir a casa. O sea, Faustina, que vivía en una ciudad, pudiendo ir a vivir con su papá y su mamá, no volvió con su papá y su mamá. Se quedó a vivir en la casa de un tío. Tenía pretensiones de ingresar ahí al convento. Ese tío me contó, escribe Mariana, la mamá de Faustina, mira, tu hija va a entrar al convento. No la dejaré, dijo Mariana. Y mi esposo dijo, la mejor hija, la elegida, nos abandonará. De ningún modo lo podíamos aceptar. Escucha, Elenka, dijo el tío, tus padres ni siquiera quieren oír decir que tú te vas al convento. El tío estaba como en el medio, entre Elena que quería ir al convento y los padres que no la querían dejar, él hacía como que el intermediario. Miren, se tira y afloja entre papá y mamá y Elena que se sentía totalmente llamada hacia Dios. Ese tío estuvo ahí como en el medio. También algún día vamos a hablar del testimonio de este tío. Pero Elena afirmó, he dado mi palabra y voy a ingresar. Pase lo que pase, no voy a cambiar mi decisión y me voy.
Cuando usted, tío, viaje otra vez, le pido que no diga que voy a ingresar. Al tío se le escapó la lengua ante los padres y contó que su hija iba a entrar a un convento, y ahora Elena le decía, no avise, no le diga. Bueno, estamos en ese tira de afloje familiar que contó la señora Mariana. Qué curiosidades que uno no sabía de Faustina. Y el tío le dijo a Faustina, ¿qué haces? ¿Por qué le causas tanta pena a Mariana y a tu tío y a tu papá Estanislao? Y Faustina respondió, ¿qué puedo hacer? Y tomó sus vestidos, repartió lo que quería dar a los demás y se llevó solamente consigo una camiseta y un vestido. Sus tíos la acompañaron a la estación de tren y aunque lloraban, ella permanecía inconmovible. Y efectivamente se fue. Fueron estos tíos los que acompañaron a Faustina cuando Faustina, después de ese baile, dejó todo, hasta sus vestidos más lindos, dejó todo, se quedó con una camiseta, la ropa que tenía encima, se fue a la estación de tren acompañado por este tío y otro tío, y se fue en tren a Varsovia, donde ingresó al convento. ¿Qué haces? ¿Qué dolor le va a causar? Y Santa Faustina estuvo firme, aunque después rompió en llanto. Y la señora Mariana relata aquel encuentro que tuvo con Santa Faustina en abril de 1928, cuando Faustina, ya se llamaba Faustina, hizo sus primeros votos. Y escribe la señora Mariana, todo esto escribe la señora Mariana. La siguiente vez que vi a Elena fue después de su toma de hábito. ¿Ves, hija, qué has hecho?, le dice Mariana a Faustina. Mamá, lo ves, yo estoy ahora con Jesús, le respondió Faustina. Y la señora Mariana escribió como un testimonio, ¿y qué podía hacer yo? Mi marido y yo le dimos la bendición. Llegó la reconciliación familiar. Y allí, bueno, volvió la paz entre ellos, al punto así que se escribieron muchas cartas, entre ellos, bueno, los hermanos que les contaban, porque padre y madre no podían leer, pero le leían las cartas a su papá y a su mamá, que escribía Faustina, cartas muy lindas, que después les voy a contar lo que pasó con aquellas cartas. Rescatemos del testimonio de Mariana ese esfuerzo por educar a sus 10 hijos, 2 hijos que murieron en la infancia, que generaron tanto dolor. Y sin embargo ella soportó con interés, con fuerza, dando testimonio del amor y del valor de la vida. Y a la vez, con pobreza y frío, sin embargo, nunca se cruzó en ninguno de ellos la palabra aborto, ni descuidar la educación y el esfuerzo por sus hijos. Nunca se pasó por la mente de Mariana servirse a sí misma, sino que era toda su vida una donación por el bien de su familia, de su marido y sus hijos. Recordemos esa imagen también de la señora Mariana cargando en medio de la nieve pesados bultos de madera para dar calor a sus hijos, enterrando sus pies pocamente cubiertos con el frío de la nieve y su agua y la pesada leña que llevaba para dar calor a sus hijos, que hacían más marchito su cuerpo. Esa es la imagen de Cristo cargando nuestra cruz, lo que había comprendido la humilde, pobre e inculta señora Mariana. Pero así se identificó con Jesucristo. Así, por medio de este esfuerzo de una madre denodada por el bien de sus hijos, fue un instrumento por el cual Dios dio a Faustina a la humanidad. Dios habló a la humanidad y nos habló a nosotros. Dios respondió a una humanidad pecadora y utilizó como instrumento a esta mamá que supo llevar la cruz diaria de renunciar a sí mismo y preferir el bien de su familia, de su esposo y de sus hijos. Cuando hay eso, el Señor hace milagros, hace maravillas, transforma la historia. Cuando hay corazones generosos, abnegados, que aman mucho a Dios, así sean en la fragilidad, la pequeñez o los rudimentos de educación o de lo que tengamos, o de economía. El Señor hace su obra y lo puede hacer en tu vida, mamá, lo puede hacer en tu vida papá, abuelo, abuela, joven, consagrado.
El Señor requiere corazones como el de Mariana para cambiar la historia. Lo hizo con Mariana, le dio a Faustina y por medio de Faustina a nosotros y al mundo entero para que conociéramos la misericordia de Dios. Queridos hermanos, este fue el homenaje a la señora Mariana Babel, Mariana Kowalski, la mamá de Santa Faustina. Queridos hermanos, en alegría compartir nuevamente con ustedes, que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío.